En las últimas décadas, la educación ha sido colocada en el centro de los discursos sobre desarrollo, competitividad y progreso social. Sin embargo, detrás de estas ideas aparentemente neutrales existen decisiones políticas, intereses económicos y marcos legales que orientan el rumbo de los sistemas educativos. Este documental analiza críticamente cómo la globalización influye en las políticas educativas y cómo éstas se concretan en la legislación a partir de las perspectivas de Javier Bonal, Rafael Cordera y Barraza y Barraza. El propósito es comprender quiénes toman las decisiones, qué discursos las legitiman y quiénes resultan realmente beneficiados. La globalización ha transformado profundamente la forma en que los países conciben la educación. Para Rafael Cordera, este proceso está ligado a avances científicos, tecnológicos y a la circulación internacional del conocimiento. Desde su perspectiva, la internacionalización educativa puede ser una oportunidad para fortalecer la cooperación académica y formar ciudadanos capaces de comprender un mundo independiente. Sin embargo, Javier Bonal ofrece una lectura más crítica. Mientras Cordera destaca el potencial cultural y formativo de la globalización, Bonal advierte que, en la práctica, ésta se ha desarrollado bajo una lógica neoliberal que subordina la educación a las necesidades del mercado. Es decir, aunque ambos reconocen la dimensión global del fenómeno, difieren en su valoración. Cordera subraya su potencial humanista, mientras que Bonal enfatiza sus efectos económicos y sus riesgos sociales. Políticas educativas y beneficiarios, de Bonal. Bonal cuestiona la idea de que el simple aumento de la escolaridad genera automáticamente igualdad y desarrollo. Desde su análisis, las políticas educativas impulsadas en el contexto de la globalización tienden a beneficiar principalmente a los sectores que ya cuentan con ventajas sociales y culturales. Mientras los discursos oficiales presentan a la educación como herramienta para combatir la pobreza, Bonal demuestra que, cuando las reformas se orientan por criterios de competitividad y eficiencia económica, los principales beneficiarios son las élites y los países con mayor capacidad de inserción en el trabajo global. Internacionalización y sentido social, de Cordera. Cordera coincide en que la educación se ha vuelto un factor estratégico en el mundo globalizado, pero plantea una diferencia fundamental con la visión dominante. Para él, la internacionalización no debe reducirse a la formación de capital humano para la economía, sino orientarse a la construcción de ciudadanía, pensamiento crítico y responsabilidad social. A diferencia de la lógica instrumental que critica Bonal, Cordera propone que la educación debe conservar su función ética y cultural. Así, mientras Bonal se enfoca en evidenciar las desigualdades que produce el modelo neoliberal, Cordera insiste en que es posible resignificar la globalización desde un proyecto educativo más humanista y solidario. Políticas públicas y legislación, Barraza y Barraza. Barraza y Barraza permite comprender cómo estas orientaciones globales y estos discursos se traducen en acciones concretas del Estado. Desde su enfoque, las políticas públicas educativas no son solo decisiones técnicas, sino procesos políticos que se formalizan a través de la legislación. Mientras Bonal analiza los efectos sociales de las políticas y Cordera reflexiona sobre su sentido formativo, Barraza y Barraza muestran el nivel normativo. Las leyes, reformas constitucionales y reglamentos son los instrumentos mediante los cuales el Estado implementa un determinado proyecto educativo. De esta manera, la legislación se convierte en el mecanismo que institucionaliza, regula y en muchos casos controla a los actores del sistema. En el caso de México, por ejemplo, las reformas educativas y los sistemas de evaluación reflejan tanto la influencia de organismos internacionales como la adopción de modelos de gestión orientados a la eficiencia y la rendición de cuentas. Conclusión. En conjunto, Bonal, Cordera y Barraza
Coinciden en que la educación está profundamente condicionada por la globalización, pero la analizan desde niveles distintos y complementarios. Bonal revela sus efectos en la desigualdad y en la distribución real de los beneficios de las políticas educativas. Cordera, por su parte, cuestiona el sentido cultural y humano de la internacionalización y advierte sobre el riesgo de reducir la educación a un simple instrumento económico. Finalmente, Barraza y Barraza muestran cómo estas orientaciones se concretan en políticas públicas y marcos legales que defienden qué se enseña, cómo se evalúa y quiénes participan en la toma de decisiones. La comparación de estas tres perspectivas permite comprender que el rumbo de la educación no es neutral ni inevitable, sino el resultado de decisiones políticas inscritas en relaciones de poder globales y nacionales. Analizar críticamente estas conexiones es un paso necesario para pensar en un proyecto educativo más justo, democrático y orientado al desarrollo integral de las personas, y no únicamente a las demandas del mercado.